Un poquito estrecho. Y la L que es grande, la que le sigue. Saludos, amigos del canal. Nuevamente les recuerdo que si quieren ver otros videos de mi canal, deben hundir en la página principal en videos en vivo y en directo. Es un cambio reciente en YouTube. También desde el día de hoy inicié un video diario sobre el tema del Mundial de Qatar. Para quienes estén interesados, voy a hacerle seguimiento a este evento tan importante y haré videos cortos al respecto. Miren, es cierto, y esto lo escuché en el día de hoy. Hay lugares en Ucrania, edificios que antes tenían servicio de ascensor y hoy en día edificios de 15, 20 pisos, 8 pisos. Los habitantes tienen que subir y bajar a pie todos los días. La situación sanitaria en Ucrania no es de lo mejor. No hay un fluido acceso al tema de los medicamentos y ya llegó el invierno. Ya llegó el invierno con sus infecciones, sus contagios, sus virus. Y esto representa un problema bastante grande para Ucrania, donde han salido más de 11 millones de habitantes. Esto todo hay que contemplarlo en el contexto de esta guerra en Ucrania. No solamente los envíos de armas o los discursos, como el discurso del día de hoy de la OTAN allá en Stoltenberg, que se equivocó, como lo pueden ver ahora. Support Ukraine. Sorry, Russia. Miren, dicen que debemos apoyar a Rusia, no, se corrigió a Ucrania. Estas reuniones de la OTAN, ya vamos para 9 meses, de nada están sirviendo para dar solución a este conflicto. ¿De qué se trata este conflicto realmente? Lo vamos a ver por el tema territorial, por el tema de avance de cantidad de tropas rusas en Ucrania, en pérdidas humanas. ¿Cómo vamos a medir este conflicto? Porque yo quedé sorprendido cuando realmente interpreté una información que acabo de recibir. Miren, por ejemplo, mapa número uno. Aquí vemos la posición de las tropas rusas desde el comienzo al lado izquierdo hasta el día de hoy. Todo lo que ustedes están viendo, esa pequeña cantidad de territorio de Ucrania, que es un país del tamaño de Texas, que claro, en Europa es considerado un país grande, el segundo país más grande de Europa. Pero estamos hablando en el contexto de todo lo que se ha invertido y toda la bulla que se ha hecho y todas las pérdidas humanas y de infraestructura. Hasta el día de hoy, este es el mapa reflejado en espacio territorial geográfico, como están viendo en el canal. Ahora, de otra forma también se puede interpretar. Miren, la parte de arriba, ese cuadrito de arriba, el 7% de Ucrania, esto antes del comienzo de la guerra, esto corresponde a Crimea. Y si lo comparamos con marzo, que Rusia tenía control del 22%, en abril del 18%, en noviembre del 17%. A ese porcentaje hay que descontarle lo que estaba bajo control de Rusia antes del comienzo de la guerra. Y si restamos 17.4%, que es el dato de noviembre de 17, al 7%, que es el dato antes del comienzo de la guerra, año 2022, estamos viendo que en todo este trasegar de guerra, de envíos de armas, de muerte de soldados y de civiles, Rusia ha tomado control solamente de un 10% adicional al 7% que correspondía a Crimea. También se los puedo mostrar de otra manera. En esta gráfica, ustedes ven como a partir del mes de septiembre, Rusia empezó a disminuir ese control territorial, pero no de una forma abrupta, sino que ha dejado de controlar parte del territorio. Hoy se podría decir que ese 17% equivale a un 10% real después del 24 de febrero de este año. ¿Y qué significado tiene esta guerra? Porque algunos dicen que
que Rusia fracasó en este conflicto. Y más aún, viendo esta cifra, ¿cómo es que después de tanto envío de movilizados, de armas, de tropas, al inicio de la guerra que mostraban estas imágenes de 100.000 allá en la frontera con Ucrania, Rusia, aún tomando control de tan pequeña porción de territorio adicional del 10%, está en una posición de tranquilidad para Rusia. Ellos están ganando la guerra, puesto que están al interior de Ucrania, pero más bien estas cifras que les acabo de mostrar demuestran una vez más cómo la intención de parte de Rusia no es la de apoderarse de todo el país, sino al contrario, el de asegurarse de que estas regiones anexadas van a estar bajo su control. Ahora, ustedes dirán, esto que ha hecho Zelensky en los últimos días de provocar a Rusia con el puente de Crimea, como también con el tema de Gerson, cuando entraron allá con banderas, como ataques a Crimea con drones, inclusive ataques al interior de Rusia. La gente dice, ¿y Zelensky por qué hace eso si sabe que está recibiendo una respuesta contundente de parte de Rusia? No sabemos realmente cómo piensa este hombre y por qué hace lo que hace. Lo que sí es importante anotar desde el lado militar, desde el lado de uso de propulsores, de misiles, todos estos envíos de misiles desde Rusia a territorio ucraniano, en la mayor parte de las veces ha habido una reacción de parte de Ucrania. ¿Y cómo lo han hecho? Con sus sistemas de defensa aérea. En el momento exacto en que esta trayectoria de estos misiles ha sido interrumpida, esta trayectoria, por el ataque de un sistema antiaéreo de Ucrania, desde Rusia pueden triangular la ubicación exacta de dónde están ubicados estos sistemas de defensa aérea, con excepción de los sistemas de defensa movibles, como los HIMARS. Y es por eso que Rusia, desde este momento, se podría decir, tiene como nueva fase, como nueva meta, la de atacar directamente estos lugares donde hay sistemas de defensa aérea, lugares donde están ubicados estos sistemas que atacan sus misiles, para borrarlos de la geografía de Ucrania y así finalmente retomar control del espacio aéreo, como dicen algunos, de un país ajeno, extranjero, como es Ucrania. Hoy en día es muy común ver este tipo de imagen, como dice la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 5 ucranianos tiene problemas para acceder a los medicamentos, y como el mismo gobierno de Zelensky le pide a los residentes de Gerson que evacúen la ciudad antes del invierno, y como en el día de hoy informa Rusia de cómo esta central nuclear en particular está siendo bombardeada, atacada con proyectiles, con sistemas, con munición enviada por la OTAN, a pesar de que la OTAN considera de que Ucrania todavía no es un país miembro de la organización. Ya están actuando como lo informa Rusia. Pero es que no solamente los Estados Unidos y Stoltenberg en esta reunión de la OTAN del día de hoy hablan pestes, hablan mal de Rusia y piden que nadie le ayude a Rusia, sino que a última hora han empezado a llegar líderes de otros países que han empezado a cuestionar sobre todo aquellos países que le envían ayuda a Ucrania, como por ejemplo Francia. Francia es un país que le envía bastante ayuda militar a Ucrania, y un país, como dice Macron, que Macron quiere la paz por encima de todo. Hoy apareció Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, haciendo un discurso bastante interesante que pues me veo obligado a mostrárselos. CFA. È la moneta coloniale che la Francia... Esta es la voz de Meloni y dice, esta moneda que emite Francia, que se llama el CFA, franco CFA, es una moneda colonial que Francia imprime a 14 países africanos,
para explotar sus recursos. Y luego, este niño que muestra en una foto trabaja en una mina de oro en Burkina Faso. Ahora les muestro en el mapa donde está ubicado Burkina Faso. Es uno de los países más pobres del mundo. Francia imprime moneda colonial para Burkina Faso que tiene oro. A cambio, ellos demandan que ese país les entregue el 50% de sus exportaciones que terminan en los bancos de Francia. Este niño que va a este túnel a extraer este oro que termina en Francia. La solución no es quitarle a los africanos su oro para que se tengan que venir a Europa. La solución es liberar a África de ciertos países europeos y dejar que la gente viva con lo que ellos tienen, que es este oro. Una posición bastante interesante que empieza a desvirtuar la posición de algunos líderes de Occidente. Les voy a mostrar en el mapa donde queda Burkina Faso. Burkina Faso, un país que tiene que enviar el 50% de sus reservas a Francia, pleno siglo XXI, año 2022. Como nos tocó aquí en América enviar el oro a España, y este colonialismo ha continuado durante cientos de años y nadie dice nada, pero ahora, miren que a última hora, como dicen muchos, la verdad, entre cielo y tierra, la verdad siempre aparece. Mientras tanto, Rusia y los soldados que estaban en Gerson, en la parte occidental del río, que ahora están en el derecho, están incursionando, están protegiendo posiciones en Donetsk. Miren este tipo de avisos que se encuentran en Donetsk, porque ahora los rusos están utilizando un sistema de fortificación que se llaman dientes de dragón, que son unas pirámides metálicas, las están utilizando en la frontera de Crimea, en Luhansk, en Donetsk, porque ahora los rusos han demostrado que tienen prácticamente a Ucrania arrinconada entre la espada y la pared. Porque miren, si Ucrania intenta ingresar a territorios anexados, ya saben la respuesta y ahora han tenido Rusia bastante tiempo experimental para ubicar los sistemas de defensa antiaéreo que tiene Ucrania en el momento, y esto va a ser fundamental en el desarrollo de lo que viene ahora que estamos en invierno, que hay un problema bastante curioso, un problema que ocurre ahora en esta guerra en Ucrania. Uno es el tema de que Occidente no tomó en cuenta el tema de la triangulación, que es la posibilidad de identificar desde dónde atacan las trayectorias de los misiles que envía Rusia. También el hecho de que Rusia tiene información satelital, el hecho de que, tercero, de que Rusia tiene informantes en Ucrania, y algo fundamental, que es el hecho de estos propulsores que usan muchos de estos sistemas, cuya formulación no siempre es la adecuada para la temperatura, para el invierno, que empieza ahora temperaturas hasta que van a llegar a menos 10 grados centígrados. Y mucha de esta munición, muchos de estos propulsores que han llegado a Ucrania no son los adecuados para el invierno, y obviamente se produce desvío de trayectorias, que pudo haber sido también algo como lo que ocurrió con estos misiles que terminaron en Polonia. También quedó demostrado cómo un país miembro de la OTAN, Polonia, no tiene unos sistemas efectivos de defensa antiaérea. Estos 703 ataques desde Rusia a infraestructura sanitaria, agua potable y energética, definitivamente ha creado una avalancha humana de habitantes que van a tener en los próximos días y semanas que salir de Ucrania. Pero lo fundamental en este informe del día de hoy es cómo ya se la juega toda Rusia tratando de destruir al máximo todo sistema que tenga Ucrania de defensa antiaérea y todo sistema que tengan pensado ingresar a Ucrania. Amigos del canal, muchas gracias, y no se olvide, diariamente voy a hacer un informe sobre el Mundial de Qatar.
Muchas gracias a todos. Los espero en el próximo video.